En medio de una crisis global de salud mental, bueno, que parece que no para, ¿verdad? Está surgiendo un enfoque que algunos dicen que es casi revolucionario. Sí, se oye mucho últimamente. Hoy vamos a meternos de lleno en el trabajo de la doctora Liliana Galindo, concretamente en el uso clínico supervisado de sustancias psicodélicas para tratar cosas como la depresión, traumas, bueno, temas serios. Efectivamente. La base que tenemos es un artículo que detalla bastante bien la labor de esta psiquiatra, que además es colombiana, profesora en Cambridge y la fundadora del Cambridge Psychedelic Research Group. O sea, una figura importante en este campo. Sin duda. Y el objetivo hoy es intentar entender bien esta nueva perspectiva terapéutica, ver qué ciencia hay detrás, qué potencial tiene, qué pegas o consideraciones hay que tener. Y también tocar esa otra línea de investigación suya que es muy interesante. Suena, complejo, pero muy interesante. Vale, pues vamos a ello. El artículo dice que la propia doctora Galindo habla de un cambio de paradigma. Eso suena fuerte. ¿A qué se refiere exactamente? Pues mira, implica un giro de verdad en cómo se plantean algunos tratamientos. Ella usa una analogía que a mí me parece muy buena para entenderlo. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Compara estas terapias con una operación quirúrgica. Piénsalo un poco. Necesitas un equipo profesional súper coordinado, ¿vale? La intervención en sí es corta, relativamente, pero muy intensa. Y luego, lo más importante casi es el postoperatorio, la recuperación, integrar lo que ha pasado. Ostras, la comparación con la cirugía es potente, ¿sí? Le da una seriedad, ¿no? Una necesidad de preparación, de seguimiento, que choca mucho con la imagen que a veces se tiene de estas sustancias, quizá más, no sé, hippie o alternativa. Totalmente. Se aleja muchísimo del modelo clásico de tómate esta pastilla todos los días durante años. Claro, esto no va de gestionar síntomas día a día. No, o al menos no principalmente. La idea es ir a la raíz del problema. Es un proceso que puede llevar meses, sí, pero busca una resolución, una transformación más profunda, digamos. Y esto conecta con algo que también toca el artículo, ¿verdad? La historia de estas sustancias. Exacto. Que es un tema tela, porque claro, durante décadas han tenido un estigma enorme. Muchísimo. Asociado a la contracultura, al uso recreativo sin control. Así es. Pero el artículo recuerda que esa es solo una parte. Hay sustancias como la ayahuasca, por ejemplo, usada en comunidades indígenas en Latinoamérica. Claro, con usos ancestrales. Eso es, tienen una historia larguísima de uso terapéutico, espiritual, en contextos muy estructurados. Rituales chamánicos. Lo que propone Galindo y su equipo es estudiar esas prácticas que, ojo, tienen siglos de base empírica, pero con un enfoque científico y clínico súper riguroso. Entiendo. O sea, no es borrar ese conocimiento ancestral, sino Ujú, validarlo, ujú. adaptarlo con métodos modernos, dosis controladas, protocolos seguros, entorno clínico. Justo. Pero, y esto es importante, sin perder de vista el origen. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se junta el respeto a un uso casi ritual con el rigor clínico que pide la ciencia actual? Pues la clave, según lo que cuenta el artículo sobre la visión de Galindo, está en el propósito y en el marco. Ella lo dice muy claro, creo que lo cita el artículo, no se trata de medicalizar la conciencia, Ah, qué buena frase. sí, sino de abrir espacios donde el dolor pueda ser visto, procesado y sanado. Es aprovechar el potencial de estas sustancias, investigan sobre todo con psilocibina, la de los hongos, MDMA, el éxtasis y la esketamina, que ya está aprobada para depresión grave. Sí, desde 2019, ¿verdad? Eso es. Pero siempre dentro de un contexto terapéutico seguro, controlado. Y la idea central, si lo he pillado bien, no es que te anestesien las emociones, no es un sedante. No, no para nada. Es más bien lo contrario, ¿no? Como si abrieran una ventana temporal en el cerebro. ¿Una ventana para qué? ¿Para mirar qué? Pues una ventana de oportunidad, tanto neurobiológica como psicológica. La teoría es que te permiten acceder y procesar de otra manera traumas que están muy agarrados, bloqueos emocionales o esos patrones de pensamiento súper rígidos. De los que a veces es imposible salir con terapia convencional. Exacto. Cosas resistentes a otras terapias. Es como si facilitaran una reorganización interna. Ver lo mismo, pero desde otro sitio. Material psíquico que antes era intocable o dolía demasiado. Suena transformador, sí, pero también muy intenso, me imagino.
Por eso el artículo insiste tanto en que esto no es tomarse una pastilla y ya está. Fundamental. Ese es un mensaje clave para evitar líos peligrosos. El tratamiento supervisado es un proceso, muy estructurado. Tiene 3 fases muy claras. A ver, Primero, la preparación. Son varias sesiones con el terapeuta. Se definen objetivos, se repasa la historia personal y, muy importante, se aprenden herramientas para manejar emociones fuertes que puedan surgir. Es como preparar el terreno, ¿sabes? Y crear confianza. vale. Crear una base segura antes de la experiencia fuerte. Lógico. ¿Y luego? Luego ya viene la sesión con la sustancia, en un entorno clínico, seguro, cómodo, con la dosis exacta y siempre con el terapeuta o el equipo ahí, presentes. ¿Y qué hace el terapeuta en esa sesión? Porque si la persona está en su mundo interior, Su papel cambia. El artículo lo llama copiloto silencioso. No dirige, no interpreta activamente como en otras terapias. Más bien acompaña, sostiene, da apoyo si hace falta, pero deja que la persona explore sus cosas. Recuerdos, emociones, patrones. entiendo, es una presencia de seguridad más que una guía activa. Exacto. Y después de esta sesión, que puede durar horas, viene la tercera fase, que es, Crítica. sí, el artículo le da mucha caña a eso. Muchísima. Y con razón. Las sesiones de integración empiezan al día siguiente normalmente y pueden durar semanas, meses. Se aprovecha un fenómeno que llaman neuroplasticidad. Ah, sí, la capacidad del cerebro de cambiar, de crear nuevas conexiones. Eso, que parece que está aumentada temporalmente después de la experiencia psicodélica. En esas sesiones post se trabaja con el terapeuta para procesar lo vivido, darle sentido, sacar aprendizajes y sobre todo, y esto es lo difícil, traducir eso en cambios reales y duraderos en el día a día. Claro, que no se quede en una experiencia intensa pero aislada. Justo. Sin esa fase, el impacto real puede ser mínimo. Queda claro que es un protocolo, complejo, completo, nada de improvisar. Y el artículo también dice que no todas las sustancias hacen lo mismo. ¿Podemos ver un poco esas diferencias? Sí, eso es muy interesante, cómo se empieza a entender qué hace cada una. El MDMA, por ejemplo, provoca un subidón de neurotransmisores, serotonina, dopamina, noradrenalina. Lo que da esa sensación de bienestar, apertura, ¿no? Sí, bienestar, empatía, facilidad para conectar con otros y contigo mismo. Que eso para trabajar traumas donde suele haber mucho miedo, vergüenza, desconexión, parece ideal. Exacto. Y aquí hay un punto que el artículo subraya mucho porque la doctora Galindo le da importancia, el efecto del MDMA sobre la oxitocina. La hormona del apego, ¿no? La del vínculo madre-bebé, la confianza. Esa misma. Se cree que ese chute de oxitocina es clave, podría facilitar el reprocesamiento de recuerdos traumáticos porque permite mirarlos desde un sitio de más seguridad interna, de más conexión, en vez de desde el puro miedo. O sea que esa conexión MDMA-oxitocina podría ser la clave de por qué funciona tan bien en estrés postraumático severo según la investigación de Galindo. Es una de las hipótesis fuertes, sí. Te permite revisitar el trauma sin esa respuesta de pánico que normalmente lo bloquea todo. Interesante. ¿Y la psilocibina? La de los hongos. ¿Esa cómo va? Actúa un poco distinto. Su mecanismo principal conocido es sobre unos receptores de serotonina muy concretos, los 5-HT2A. Vale. La investigación sugiere que tocar esos receptores induce un estado de mayor flexibilidad cognitiva, como si hiciera un reset temporal de circuitos cerebrales que se han quedado atascados, demasiado rígidos. Ajá. ¿Y eso para qué serviría? Pues parece muy prometedor para desmontar esos bucles de pensamiento negativos, repetitivos, las rumiaciones, ¿sabes? Uf, sí. Tan típicos de la depresión, la ansiedad, el TOC. Exacto, esos patrones mentales en los que uno se queda atrapado. Cuando el artículo habla de romper patrones rígidos o reinicio cerebral, ¿eso es algo que se ve en escáneres cerebrales, por ejemplo, o es más una metáfora de lo que siente la gente? Es una mezcla. Hay estudios con neuroimagen, sí, que muestran cambios en cómo se conectan las áreas del cerebro bajo psilocibina. Hay más comunicación entre zonas que normalmente no hablan tanto y baja la actividad en redes ligadas a la rumiación, al yo constante. Vaya, Y eso encaja con lo que cuentan los pacientes. Una sensación de perspectiva más amplia, de ver sus problemas desde fuera, de sentirse menos atrapados en lo de siempre. Galindo lo resume bien en una cita del artículo. Muchos trastornos mentales se caracterizan por la rigidez cognitiva.
Estas sustancias ayudan a romper esos patrones y crear otros nuevos, más funcionales. La verdad es que dibuja un panorama muy interesante, ¿sí? Casi esperanzador para cosas que parecían intratables. Pero claro, el propio artículo mete un aviso muy serio sobre la seguridad. Esto no son caramelos. Absolutamente crucial. Y la doctora Galindo es tajante en eso, según el texto. Estas sustancias no son inocuas. Ni de lejos. No valen para todo el mundo, ni se pueden usar de cualquier manera. El peligro gordo está en usarlas fuera del entorno clínico, ¿no? Ahí está el mayor riesgo, sin duda. El uso recreativo, o peor aún, la automedicación, sin supervisión, sin control de dosis, sin la preparación y la integración que hemos dicho. Ahí es donde la cosa se puede poner fea. Precisamente. Pueden surgir experiencias muy malas, descompensaciones psicológicas, incluso empeorar cuadros clínicos, si no se hace un buen filtro antes. Por eso una parte clave de la investigación actual, como dice el artículo, es definir bien para quién sí y para quién no. ¿Qué miran? Pues factores como antecedentes familiares de psicosis, historial médico, otras medicaciones que se tomen, la personalidad del paciente. Hay que hilar muy fino. Entonces el mensaje es, potencial terapéutico sí, pero solo y exclusivamente con control científico y médico súper estricto. Seguridad y efectividad van juntas, de la mano del contexto. Esa es la línea clarísima que defiende el trabajo de Galindo y su equipo, tal como lo presenta el artículo. Y esa misma rigurosidad, ese interés por temas complejos de salud mental, parece que lo aplica a otros campos menos de moda, ¿no? El artículo mencionaba otra línea de investigación suya. Sí, eso me llamó la atención. Se salía un poco de los psicodélicos para hablar de algo bastante invisible. La conexión entre psicosis y menopausia. ¿Qué es lo que ha visto su investigación ahí? Pues algo que la verdad se pasa muy por alto. Normalmente pensamos en el primer brote de psicosis en gente joven, adolescentes, veinteañeros, y es verdad que ahí hay un pico, sobre todo en hombres, Sí, es lo más conocido. pero existe un segundo pico, más pequeño, pero real, de nuevos casos de psicosis en mujeres, y ocurre sobre los 45-55 años, justo con los cambios hormonales bestias de la perimenopausia y la menopausia. Es curioso que un segundo pico, y además en mujeres a esa edad, esté tan poco estudiado o reconocido. El artículo da alguna pista de por qué. ¿Por qué ese silencio? Pues apunta varias cosas. Por un lado, el estigma, que sigue siendo enorme, tanto para la menopausia como para la psicosis. Si juntas los dos, es como un doble tabú. Ya. Eso hace que muchas mujeres no consulten o que sus síntomas se confundan con ansiedad, depresión normal de la menopausia y, por otro lado, históricamente la investigación en salud mental ha estado más centrada en modelos masculinos. Todo eso suma para que haya diagnósticos tardíos o erróneos. Y supongo que como en casi todo, llegar tarde al diagnóstico tiene consecuencias serias. ¿Por qué es tan importante detectarlo pronto en estos casos? La doctora Galindo, según el artículo, insiste en que en las primeras fases de un episodio psicótico hay un proceso inflamatorio en el cerebro, neuroinflamación. Ajá. Si no actúas pronto y bien, esa inflamación puede dejar cambios más estructurales, más duraderos, y afectar a la memoria, la atención, la planificación, funciones cognitivas importantes. El objetivo de intervenir pronto es minimizar ese daño. Entiendo. No es solo quitar los síntomas del momento, sino evitar un deterioro a largo plazo. Exactamente. Por eso el artículo pone como ejemplo positivo modelos de intervención temprana que hay en sitios como Australia. Son programas que dan un apoyo súper completo durante los primeros años, que son cruciales. ¿Qué tipo de apoyo? Pues de todo. Medicación, claro, pero también terapia psicológica individual, familiar, terapia ocupacional, psicoeducación, ayuda para seguir trabajando o estudiando, un abordaje integral. Muy enfocado en mantener la funcionalidad, la calidad de vida, más allá de la etiqueta. Así es. Es otra cara del enfoque de Galindo que muestra el artículo. Meterse en problemas complejos, a veces silenciados por el estigma o por falta de investigación, con el máximo rigor científico, pero sin perder de vista a la persona, sus necesidades reales. La verdad es que, viendo las dos líneas, la vanguardia psicodélica y esta tensión a la psicosis tardía en mujeres, te haces una idea de una investigadora muy completa. ¿Cómo podríamos resumir su enfoque global después de todo esto? Yo diría que combina algo poco habitual: búsqueda de innovación terapéutica, rigor científico top,
pero a la vez una sensibilidad profunda hacia el sufrimiento y una voluntad de visibilizar realidades clínicas que a menudo se ignoran. Reconoce el poder de herramientas potentes, ya sean sustancias ancestrales o neurobiología punta. Ujú. Pero siempre, siempre dentro de un marco ético y clínico súper estricto, la seguridad y el propósito terapéutico por delante. Y el impacto de este tipo de trabajo, según deja caer la fuente, va más allá de los ensayos clínicos, ¿no? Plantea preguntas sobre cómo entendemos la salud mental, desafía modelos antiguos y, bueno, quizá abre puertas para condiciones muy jodidas. Sí, la conclusión del artículo va por ahí. Lo que se está cociendo en centros como el de Cambridge, con gente como Galindo al frente, no parece una moda. Podría ser el inicio de una transformación importante en psiquiatría y psicología clínica. Muy bien. Creo que hemos retasado lo esencial del material. Si tuviéramos que sacar las ideas clave de esta exploración para quien nos escucha, Pues yo destacaría 4 cosas. Primero, la idea de las terapias psicodélicas como intervenciones clínicas potentes. Sí, pero que necesitan sí o sí un marco estructurado, supervisado, profesional, con esa preparación e integración que son cruciales. vale. Segundo, Segundo, el interés en los mecanismos específicos, el papel de la oxitocina con el MDMA para el trauma, o el potencial de la psilocibina con los receptores 5-HT2A para flexibilizar patrones mentales rígidos. tercero, la insistencia brutal en la seguridad y el contexto. No son inocuas y se investiga mucho para saber para quién y cómo son apropiadas. Y cuarto, ese otro tema, relevante pero olvidado, la psicosis de inicio tardío en mujeres en la menopausia, que nos recuerda la importancia de detectar pronto y abordar de forma integral. Perfecto. Y todo ello, como decías, intentando juntar la ciencia más avanzada con una comprensión humana, ¿no? De la complejidad de la experiencia. Exacto. Sin duda, estas investigaciones retan lo convencional y abren vías que parecían cerradas. Invita a pensar sobre cómo evoluciona el propio campo de la salud mental. Totalmente. Y nos deja con una pregunta interesante para darle vueltas, ¿verdad? Que el propio artículo roza al hablar del origen de algunas de estas sustancias en prácticas chamánicas, rituales indígenas, y cómo ahora se adaptan a protocolos clínicos occidentales. Hay que esa reflexión, casi filosófica, al llevar estas prácticas y sustancias con toda su carga cultural y espiritual a un marco médico-científico occidental. ¿Qué se gana? Seguridad, replicabilidad, seguro. Pero, ¿qué se puede estar perdiendo por el camino? ¿Elementos más sutiles, simbólicos? ¿Cómo se construye de verdad ese puente entre la sabiduría ancestral y la neurociencia hoy, en la consulta? Es una pregunta compleja, claro, y seguro que no tiene una sola respuesta. Dependerá mucho de cómo se haga. Pero es fundamental tenerla presente mientras este campo avanza. Es una integración no solo neurobiológica, sino también cultural, ¿no? Un buen punto para seguir pensando.